tiene como fin dar a conocer los aspectos básicos y los pasos a seguir en la realización de un cuadro de variables, el cual debe incluirse en la presentación de un trabajo de grado o tesis. Cuadro operacional. El mapa de variables es también llamado operacionalización o cuadro de variables. En él se presentan el objetivo general, los objetivos específicos, variables, dimensiones e indicadores. El mapa de variables es la columna vertebral de toda investigación y su correcta elaboración garantiza la coherencia teórica práctica del estudio. Para la realización de un cuadro de variables se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, como primero la variable. Surge o está contenida en el título de su proyecto o tesis de grado. Las dimensiones se desprenden de los objetivos específicos donde se debe eliminar el verbo y el objeto de estudio. Y como último los indicadores, que consiste en lo medible, verificable, el dato, el hecho, es la subvariable que puede ser lo de la variable propiamente dicha o de la dimensión de la variable. Forman parte de la descomposición, clasificación de la dimensión y que estos indicadores no deben surgir de la nada ni ser inventados por el investigador, más bien deben partir de la clasificación dada por algún autor consultando una referencia bibliográfica o documental. Operacionalización de las variables. Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables. Las definiciones señalan las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal que sean susceptibles de observación y cuantificación. De acuerdo con Hempel 1952, la definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. En resumen, una definición operacional puede señalar el instrumento por medio del cual será la medición de las variables. Esta comprende tres tipos de definiciones. Definición nominal conceptual. Básicamente constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Definición operacional. Se debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema de investigación. Variables, dimensiones e indicadores. La operacionalización de las variables está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación, a la vez que respondan el enfoque empleado al tipo de investigación que se realiza. Estas técnicas en líneas generales pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las dimensiones vendrían a ser subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador. A su vez, estas dimensiones, para poder ser contratadas empíricamente por el investigador, requieren operacionalizarse en indicadores que no son otra cosa que parámetros que contribuyen a ubicar la situación en la que se halla la problemática a estudiar. En un sentido restringido, los indicadores son datos. ¿Cómo realizar la definición operacional de las variables? Para hacer esta aplicación lo más sencillo posible, partiéramos de un ejemplo, el cual fue tocado anteriormente. El equipo de investigación se plantea como su objetivo general de la investigación. Ejemplo de operacionalización de variables. El objetivo general de la investigación es describir las características clínicas y manejo médico de los pacientes con preeclampsia leve y severa en el servicio de Aro 2 del Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello, en el periodo comprendido del 1 de octubre del 2002 al 31 de octubre del 2003. ¿Qué variables se identifican en este objetivo? Características clínicas, manejo médico, preeclampsia leve, preeclampsia severa. La definición nominal es buscar en las fuentes ya desarrolladas en el marco teórico qué significa cada uno de esos conceptos. ¿Qué entiende por características clínicas, por manejo médico, por preeclampsia leve y por preeclampsia severa? Como se puede apreciar, el objetivo en este caso está compuesto por tres dimensiones que lo delimitan. Primero, la dimensión temporal del 1 de octubre del 2002 al 31 de octubre del 2003 y segundo, la dimensión espacial geográfica en el servicio del Aro 2 del Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello. Lo que más importa para la operacionalización es describir las características clínicas y manejo médico de los pacientes con preeclampsia. Partiendo de esto se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Se identifican las variables o acciones presentes, que en este caso son características clínicas, manejo médico y preeclampsia. Paso 2. Buscar bases teóricas del concepto o definición de cada una de las variables. Esto es la definición operacional de las variables, lo cual puede irse desarrollando en la tabla de operacionalización de la siguiente manera. Como un ejemplo, preeclampsia, que es la presencia de hipertensión y proteinuria anormal en toda mujer con embarazo mayor de 20 semanas. Paso 3. Establecer las dimensiones de cada variable que se define operacionalmente, es decir, que se busca medir con ellas. En este caso el ejemplo sería la preeclampsia, el tipo de preeclampsia. Paso 4. Extraer los indicadores asociados a las dimensiones descubiertas o determinadas en las variables. Como ejemplo serían los hallazgos de laboratorio para tipo de preeclampsia. Paso 5. En una última columna se tendrán las técnicas e instrumentos de recolección de los datos. Las técnicas aquí son la observación directa, exámenes de laboratorio, sean sangre, tensión arterial, etc.
Como ejemplo, tenemos un cuadro de variables donde su objetivo es fomentar la integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales, síndrome de Down, en ambientes convencionales. Tenemos las variables, que son niños especiales y ambientes convencionales. La definición conceptual, definición operacional, dimensión e indicador.